Estamos en el ejercicio 3 de la actividad de refuerzo primera. En el tema de dinámica, la unidad didáctica de dinámica, en el tema 6. Bueno, pues comenzamos el ejercicio planteándonos cuáles son los datos del problema. Como veis, he repartido el folio, la cuartilla, en tres partes. Primero los datos y luego nos van a poner en distintas situaciones que tenemos que resolver aplicando la ley de Hughes. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos dice que un muelle tiene una longitud inicial de 35 centímetros y su constante elástica, vamos a ir dando prioridad a los datos. Tenemos un primer dato que nos dice que su longitud inicial es 35 centímetros. Ya tenemos que poner nuestra estrellita verde porque hay que cambiarlo de unidades. Cuando no se aplica ninguna fuerza, es decir, no hay un estiramiento forzado, tendríamos una constante elástica del muelle de 150 newtons. Esto es otra de nuestros datos con un valor muy importante, porque es la constante elástica. Como intuimos, porque el problema no nos dice otra cosa, que en las siguientes situaciones va a ser el mismo muelle, nuestra constante elástica se mantiene la misma. Muy bien. Nos dicen, calcula en la situación A y en la situación B. Vamos con la fuerza. ¿Qué fuerza deberíamos de aplicar? ¿Qué fuerza deberíamos de aplicar sobre este muelle para que su longitud sea de 45 centímetros? Es decir, el muelle, cuando se le aplica una fuerza, va a sufrir un estiramiento, ¿lo veis? De ahí que la longitud del muelle, cuando la fuerza es cero, os dais cuenta aquí, tiene una longitud, pero cuando yo le he aplicado una fuerza que es la que tenemos que calcular, se produce un estiramiento y este estiramiento sería la longitud final, L. ¿De acuerdo? Veis que ya tendríamos una diferencia. ¿Veis? Esta sería la diferencia cuando no hay fuerza aplicada. En cambio aquí se produce un alargamiento. Este alargamiento sería L menos L sub 0. ¿De acuerdo? Bien. Importante esta diferencia debida a la aplicación de una fuerza en uno de sus extremos. Bueno, pues vamos a calcularla. La fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento. O lo que es lo mismo, la fuerza, que como sabéis es una magnitud vectorial, es lo mismo a la constante elástica por el alargamiento, que se puede escribir también de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a introducir los datos del problema. Antes de sustituir en la ley de Hughes, tenemos que hacer este cambio de unidades. L sub 0 sería igual, ya lo hemos hecho en alguna ocasión más, sería 35 centímetros, lo dividimos entre 100, serían 0,35 metros. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues como nos están pidiendo cuál es la fuerza que tenemos que aplicar, pues lo hacemos de la siguiente manera. Vamos con ello. La fuerza igual a la constante elástica 150, la tenemos aquí porque es el mismo muelle, newtons metro, ¿vale? Multiplicado por el alargamiento. Si ponemos el alargamiento, nosotros no sabemos en principio cuánto alargamiento hay. Y además no nos interesa el alargamiento, sino la longitud final. Esta es la clave del problema, ¿vale? Que nos dice que la longitud final es, lo había puesto aquí, que se me ha olvidado, esta longitud final del muelle es de 45 centímetros. Es decir, 45 centímetros debemos de cambiar la unidad y esta L sería igual que 0,45 metros. Si nosotros ponemos aquí el alargamiento, deberíamos de restar esos 0,45, ¿vale? Si lo hiciéramos de esta manera de aquí, la fuerza sería igual a 150, que es la constante elástica,
multiplicada por el alargamiento. ¿Este alargamiento cuánto es en este caso? Bueno, pues el alargamiento sería igual a L menos L sub 0. El alargamiento es, ya sabéis que esta es una fórmula muy importante. Vamos a señalarla por su importancia. ¿De acuerdo? Vale. Si hacemos de esta manera, L, ¿cuánto es L? No lo sé. Menos la longitud inicial. Bueno, perdón, L sí lo sabemos, sí. Es que este problema, me acabo de dar cuenta, que se puede hacer de dos maneras. Fijaros, vamos a hacerlo así. X, el alargamiento, es igual a L, 45 centímetros, pero en metros, 0,45 metros menos la longitud inicial, que esta longitud inicial era 0,35. 0,35 metros. Por lo tanto, el alargamiento sería 0,1 metro. Y entonces ya podríamos aplicar aquí. ¿De acuerdo? Esta cantidad la pondríamos aquí. Eso es, porque ya sabemos cuál es el alargamiento. Y sería igual a 150 por 0,1, ¿vale? Pues la fuerza sería igual, utilizamos nuestra máquina de calcular, 150 por 0,1, una fuerza de 15 newtons. Esta es una manera, ¿vale? Pero otra manera que tendríamos es desde aquí, ¿vale? Desde aquí lo tenemos aquí calculado, pero como nos puede estorbar un poquito, vamos a buscar un poquito de espacio para hacer las cosas de manera adecuada. Fuerza igual. ¿Cuánto vale la constante elástica? 150. Por L. ¿Cuánto es L? 0,45. 0,45 menos la longitud inicial, que sería 0,35. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí nos va a dar lo mismo que la que acabamos de hacer aquí. Fijaros, fuerza igual a 150, la constante elástica, 0,45 menos 0,35 multiplicado por 0,1. Y esto nos sale una fuerza de 15 newtons. Es decir, hemos llegado a la misma conclusión utilizando o bien esta fórmula, ¿veis? O bien utilizando esta fórmula. De las dos maneras nos sale 15 newtons. Entonces, ahora ya podríamos borrar aquí, porque ya conocemos el valor de la fuerza. Ese valor es 15 newtons. La fuerza aplicada tiene un valor de 15 newtons. Muy bien, vamos, acordaros, nos quedamos en casa, aunque nos cueste un poquito, es lo mejor que podemos hacer para salir de esta pandemia, con el esfuerzo de todos un poco, ¿vale? Bueno, en el apartado B nos dice que calculemos la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 newtons. Puedo hacer una pequeña simulación y sería de la siguiente manera. Mirad, si aquí no he aplicado ninguna fuerza y esta es la longitud del muelle, la que tengo aquí, ¿lo veis? Esta longitud, ya os digo, no está a escala, son dibujos aproximativos. Esta longitud cuando no aplico ninguna fuerza, en cambio aumenta a esta longitud cuando he aplicado 15 newtons, pues me podría hacer un dibujo en donde aproximadamente, ya os digo que es aproximadamente, este muelle se va a estirar bastante porque hemos pasado de una fuerza de 15 a una fuerza que en el apartado B me dice que son 63 newtons. Si la fuerza, en este caso los tres casos son fuerzas aplicadas, ¿lo veis? Tienen esta dirección hacia abajo.
Más adelante veremos que bien o podemos aplicar una fuerza, es decir, tiramos del muelle en su extremo, ¿vale? O bien podríamos colocar en uno de los extremos, en este, un objeto. Y este objeto, debido a la fuerza de la gravedad, tiraría del muelle y lo va a extender. Pero para eso necesitaríamos haber visto la ley de gravitación universal. Por lo tanto, eso lo dejaremos para más adelante. O sea que en los trabajos para utilizar la ley de Hughes, o bien hacemos actividades donde tiramos del objeto, del muelle en este caso, o bien colocamos un objeto que por su peso va a ser atraído por la Tierra, si estuviéramos en el planeta Tierra, y también va a provocar un estiramiento, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo importante en el apartado B? En el apartado B es que me dice que la longitud del muelle es lo que tengo que calcular. Esta longitud, ¿lo veis? Sería la longitud final del muelle. No me la dan, tengo que calcularla. Igual que en el apartado A podía jugar con cualquiera de estas dos fórmulas, que son radicalmente la misma, insisto, es la ley de Hughes, en este caso ya veremos cómo esta no podría utilizarla, sino que tendría que utilizar esta de aquí. Vamos a hacerlo. Mirad, fijaros qué sencillo que es. Aplico la ley de Hughes, como la fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento, ¿vale? Tengo, veis que me gusta lo de las caritas, tengo la constante elástica, tengo la fuerza a aplicar que son 63 newton, por lo tanto, pero no me piden el alargamiento, y esto es la clave de todo. Me piden la longitud final, no el alargamiento. ¿Cuál sería el alargamiento? Bueno, pues siguiendo con el esquema anterior, ¿lo veis? Si esta es la longitud inicial, porque no hay ninguna fuerza aplicada, no hay ningún estiramiento, por lo tanto, aquí había un pequeño alargamiento. Bueno, pues si continuara, aproximadamente, ya os he dicho, ¿veis? Si yo continuara con esta longitud inicial, pues continuar por aquí, podría establecer aproximadamente que este de aquí sería L menos L sub 0, es decir, sería el alargamiento. Pero a mí no me piden el alargamiento, no me piden esta distancia, esta longitud, sino que me piden la longitud total del muelle cuando se le aplica una fuerza. Y esto es importante, por lo tanto aquí, claro que podría resolverlo, pero aunque lo resolviera, porque tengo los datos, ¿lo veis? Aunque lo resolviera, lo que está multiplicando pasa dividiendo, si recordáis. Lo que voy a calcular aquí es el alargamiento, pero no me están pidiendo el alargamiento, me piden la longitud final del muelle. Por lo tanto, bueno, ya sabéis que somos la especie humana, una especie que busca recursos alternativos. Bueno, pues utilizo la otra posibilidad, KL menos L sub 0. Aquí tienes que tener cuidado al operar, es muy sencillo, es muy fácil. Lo habéis visto muchas veces, pero bueno, al operar podéis equivocaros. ¿Cuál es la constante elástica? Pues como entendemos que son siempre el mismo muelle, sigue siendo 150 newtons. Ay, perdón. Me he ido arriba, disculparme. Por eso tengo aquí la goma siempre al lado, que no nos falle. Mirad, la fuerza son, ¿cuánto? 63 newtons. Ahora lo que estoy haciendo es aplicando los valores en la ecuación en la ley de Hughes. Newtons igual. 63 newton igual. Acá, constante elástica, ¿recordáis? La teníamos aquí calculada, que era 150. Calculada no, sino que era un propio dato del problema. Y como los muelles son los mismos, pues la dejamos. 150. Ahora, L, que es lo que me están pidiendo, nuestra incógnita, ¿vale? Siguiendo un poquito con el esquema, en rojo es lo que me están pidiendo, ¿vale? Y tengo todo lo demás, ¿lo veis? Tengo la fuerza y la constante elástica. Esto es menos, L sub 0. L sub 0 no me lo dan en este apartado, pero aquí lo tengo, que era 0,35 metros. Y ahora nada, sencillamente operar y ya está. 63 newtons es igual
150 por L. 150 L newtons metro menos 150, es decir, 150 por L, mantenemos el signo negativo, y 150 por 0,35. Lo calculamos, 50 por 0,35. Y nos da 52,5 metros. Pues muy sencillo, lo que está restando pasa sumando al otro miembro de la igualdad. 63, ya quitamos. Como vemos que está todo en newtons, newton metro, metro, pues, bueno, newton metro, metro, que sería la L en metros. Bueno, estamos en unidades del sistema internacional. Pues ya no los voy a poner, pues para que sea más llevadero el ejercicio, más rápido. Igual. No, perdón, menos pasa con más. Se me olvidaba, ¿veis? Hay que tener cuidado, mucha atención. Más 52,5. Igual a 150 por L. L, que es nuestra incógnita. Y L, igual, está multiplicando, pasa dividiendo. L iría en el denominador. Y aquí, en el numerador, tendríamos el valor de 115,5. Y L, para terminar, tendría un valor de 0,77 metros. Esta es la solución al apartado B, longitud del muelle. La pregunta es, ¿tiene sentido? Bueno, pues vamos a ver, fijaros. No hay fuerza. Esta es la longitud inicial del muelle. Con esta fuerza, la longitud ha aumentado, lógicamente, a 45. Como vamos a aplicar más fuerza, en este caso 63, tiene sentido que la longitud final del muelle aumentara. Y ya hemos calculado que esta longitud final es 0,77 metros. Gracias por vuestra atención. Nos vemos.